Ahí analicemos. Entonces nos dice una fuerza que actúa sobre una pieza mecánica es de la fuerza es igual a menos 5 en I más 4 en J, ¿no es cierto? Esto en newtons. Y el vector del origen al punto de aplicación de la fuerza es R. R igual a menos 0.450 en I más 0.150 en J. Todo esto en metros. Hago un dibujo que muestre R y F y el origen. Use la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la torca. Calcule el vector de la torca vectorial producido por la fuerza. Y verifique que la dirección de la torca sea la misma que obtuvo en el inciso B. Bueno, hagamos primero el cálculo de la torca para saber qué datos tenemos. Y luego graficar esto no va a estar muy difícil. Entonces, si el torque es la fuerza por distancia, nosotros ya tenemos la fuerza y la distancia que viene a ser el radio. Y como eso podemos aplicar, aplicando vectores unitarios, ¿no es cierto? Podemos aplicar el producto vectorial, que es la multiplicación entre ellos. Entonces, para eso tenemos las componentes en I, las componentes en J y componentes en K si fuera el caso. Y de ahí tenemos que hacer la multiplicación de los valores. Entonces en I tenemos menos 5, en J es 4 y en K 0. Y por la distancia que sería el radio, menos 0.450 en I y 0.150 en J. Y 0 en K. Aplicando la regla del producto vectorial, bajaríamos los dos primeros, que nos quedaría I, J, K. Y las otras, menos 5, 4 y 0. Perdonarán. Se cruzó. Bien. Y ahí deberíamos multiplicarlo para ver qué valores tenemos. Entonces, analizando esto, voy a cambiarle de color. Tenemos en cruz, en I sería I por 4 y por 0, ¿no es cierto? Luego, menos 5 por 0, 150 y por K. Ahí nos quedaría menos. Voy a abrir otra hojita. Menos 5 por 0.150 y por K. El 1. Y el otro menos 450 J y por 0.
Y al otro lado sería menos 0.450 por 4 y por K. Como es menos, ¿no es cierto? El otro le utilizamos, que nos queda menos 4, a ver, menos 0.450 por 4 y por K. Por 4 y por K. Y esto va a ser igual, si multiplicamos, ¿no es cierto? Nos queda. A ver, vamos a ver. 5 por punto 150, 0.75 menos 0.75 en K. Menos por menos más 4 por punto 450 igual a 1.8. 1.8 en K. Y eso va a ser igual 1.8 menos 0.75, 1.05 K Newton metro. Ese es, en teoría, el valor que tenemos de la torca producida. Esto como valor absoluto, ¿no es cierto? Ahora hay que aplicar la regla de la mano derecha para ver el signo y la posición, si es menos K o más K. Con eso hagamos la gráfica de los puntos. Bueno, podemos hacer un eje de coordenada, ¿no es cierto? En X y Y para graficar la parte de I y J. La fuerza sería menos 5 en I y 4 en J, que puede ser por acá. 4 en J. Este punto tendríamos el vector desde el origen, como nos dice ahí el ejercicio. Y luego el otro punto, cambiándole de escala, ¿no es cierto? Menos 0.45 en I va a estar por aquí. Menos 0.450 en I. Y el otro valor es 0.150 en J, que podría ser por aquí. Y como nace del origen, tendríamos esos vectores. Voy a hacerle más grande, ¿no es cierto? Borrémosle. Para expresar el vector que tenemos. O los vectores que tenemos. Bueno, no le voy a hacer escala, pero este es el vector fuerza y la distancia sería este, R y F. Ese es el vector que tenemos. Ahora veamos cómo está la teoría. Una fuerza que actúa sobre una pieza mecánica es F de tanto. El vector del origen al punto de aplicación de la fuerza es de R.
hago un dibujo que muestre R, F y el origen, bueno, que sería este. Use la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la torca. Y calcule el vector de la torca vectorial producido por la fuerza. Verifique la dirección de la torca sea la misma que tuvo en el inciso B. Entonces aquí pues tenemos que aplicar la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces, la regla de la mano derecha nos dice que tenemos que poner la palma de la mano y ver hacia dónde se dirige el dedo pulgar, cerrando la mano. Y con eso podemos trabajar en este diagrama. Estamos hasta ahí, sí. Sí, profe, muchas gracias. Y bien, aquí es fuerza por distancia, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos la mano derecha con la palma, la fuerza se va a dirigir hacia R, nos va a dar el valor positivo, ¿no es cierto? A ver, con la fuerza, Profe, ¿no sería desde R ya. hasta F? Sí, justo eso le estoy meditando, desde R hasta F. Sí, desde R hasta F. Esta dirección tenemos que hacer que se cierre la mano y el torque estaría hacia abajo en el vector K, ¿no es cierto? O el unitario K, que sería el torque igual a menos K, porque el pulgar nos va a quedar hacia abajo. Sí, ese es el detalle. Ahora, nosotros acá teníamos un valor positivo de 1.05 en K, que pues este valor tiene que ser menos 1.05, perdón. Menos 0.5 en K. Ese debería ser el valor. Para poder analizar ese valor, tendríamos que cambiar esto. Les voy a borrar. Y de nuevo 0. Pero de igual forma aplicamos fuerza por distancia. Entonces aquí en vez de ser primero el menos 5, va a ser menos 0.450, 0.150, 0 en K, menos 5 en I, 4 en J, 0 en K. Bajando de nuevo los exponentes, I, J, K, menos 0.450, 0.150 y 0. Y de nuevo haciendo la multiplicación vamos a tener los mismos valores, ¿no es cierto? Esto se hace 0, menos 0. Aquí le voy a cambiar. Menos 0.450 por 4, este valor se va a hacer positivo. Y este valor se hace 0. Y el otro sería menos 5 por 0.50 por K, como es
por menos se va a hacer más. Un más acá. Y de ahí pues acomodando esto, ¿no es cierto? Este sería menos 1.8 que sale del 4 por 0,4 y más 0.75 en K. Y con eso el signo es negativo. Ese es, creo, el ejercicio. No sé, ustedes tienen la respuesta ahí. Vamos a ver. Sí, profe, sí salió lo mismo. ¿Cuál era Muchas el gracias. 10.5? Sí, Voy a ver en el libro al lado. Hacia la página y menos 1.0. Sí. Bueno, aquí el detalle y lo que sí me quedé meditando es la dirección del torque, que tiene que ser desde el radio hacia la fuerza. Por eso es negativo el torque. Y es el giro horario. Horario negativo. ¿Sí? Bien estamos. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si les ayudó esta pizarra digital. Ah, sí les ayudó ver aquí en la pizarra. ¿O no? sí, profe, se entiende mejor. Sí. Sí se entiende mejor. Bueno, el único problema es que no le puedo grabar y que sale esta mancha de agua de Power Mirror. Bien. Y bueno, todos los ejercicios que les he hecho y hemos analizado en todos los ejercicios que hemos hecho y están con video, pues he utilizado esta aplicación. Y bueno, aquí sí me deja grabar. Pero lo que sí me impide grabar es cuando proyecto en la computadora y les muestro. Ese es el detalle. Bien. Ahora yo me voy a salir de la aplicación para... Listo. Sí, bien está. Y ahí estamos con audio y todo del... Ahí no sé qué pantalla están viendo. La suya nomás, profe. La La mía cámara. nomás. Ya. Chévere. Bien. Entonces, continuemos con con estos temas de física. Ahora nos toca seguir analizando equilibrio, pero ya con torque y centros de gravedad. Que de igual manera es sencillo solo aplicar lo que ya hemos visto. Bien. Bueno, continuando con estos mismos temas de torque y centros de gravedad, analicemos ahora equilibrio
Pues como ya hemos visto antes, equilibrio es cuando no se mueve el cuerpo y no tiende a moverse a ningún lado, que esté bien sujeto en un punto y que las fuerzas pues sean iguales y contrarias para que no se mueva. Entonces, la primera condición para equilibrio es que la sumatoria de fuerzas sean igual a cero. Ahí sabemos que el cuerpo pues no se está moviendo. De donde las sumatorias de fuerzas en X deben ser igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y también debe ser igual a cero, y si es el caso, sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Esa es la primera condición de equilibrio. Luego, que el torque o la sumatoria de torques también sean igual a cero. Con eso cumplimos la segunda condición de equilibrio. Todos los torques que se apliquen en el cuerpo o en el sistema pues deberán ser igual a cero. Y con eso podemos considerar la gráfica que está abajo. Esta gráfica A nos dice que el cuerpo está en equilibrio estático y se cumplen las dos condiciones. Si analizamos las fuerzas o si hacemos sumatoria de fuerzas, tenemos dos fuerzas F hacia arriba y una fuerza F hacia abajo. Aplicando esta sumatoria de fuerzas, pues sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. 2F hacia arriba menos 2F hacia abajo, 0. Y la segunda condición que se satisface es el momento torsor. Si analizamos esta fuerza de la derecha, ¿no es cierto? La que está a la derecha, va a tener un momento de giro o va a producir un momento de giro positivo con relación al eje porque está en sentido antihorario, y la segunda fuerza de la izquierda pues va a generar un momento de giro horario que sería negativo. Entonces, considerando que estas dos fuerzas son iguales y se mueven en relación o hacen el torque en relación al eje, pues va a ser la sumatoria de torques igual a 0, porque son iguales y contrarias. Y esta fuerza de 2F pues no va a causar torque porque está actuando en el mismo eje o en el punto central del círculo. Entonces, de esa manera se cumplen las dos condiciones de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas igual a 0 y la sumatoria de torques también igual a 0. Y hemos venido aplicando de cierta manera estos datos. En esta segunda diapositiva, en el punto B, pues si nos fijamos, la primera condición de fuerzas, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, la una está hacia abajo, la otra hacia arriba, pues se cumple la primera condición de equilibrio. Pero si analizamos torque con relación a su eje, pues la fuerza que está a la izquierda le hará mover a la rueda, ¿no es cierto?, en sentido horario, que sería negativo, y si analizamos la fuerza que está hacia abajo, también le va a hacer al mover a la rueda en sentido horario negativo. Entonces aquí, si aplicáramos sumatoria de torques, sería dos veces el torque, ¿no es cierto? Sería la fuerza por su distancia, como es negativo, y menos la otra fuerza por su distancia, que sería el radio. Entonces la sumatoria de torques nos da igual a menos 2F por su distancia. Y aquí pues nos satisface la condición de equilibrio con sumatoria de torques igual a 0. Entonces, la segunda condición no satisfecha, hay una torca total en sentido horario alrededor del eje, así que el cuerpo en reposo empezará a girar en sentido horario.
y ya se genera un movimiento. Aún así, pues, esté en el mismo lugar el cuerpo. Y este otro caso, el C, es que la sumatoria de fuerzas, pues como las dos fuerzas están hacia arriba, sumatoria de fuerzas en Y, nos quedaría igual a 3F, ¿no es cierto? 3F, y ya no se cumple la primera condición de equilibrio. Entonces, la primera condición no satisfecha quiere decir que hay una fuerza neta hacia arriba, así que el cuerpo en reposo empezará a moverse hacia arriba. Entonces, este círculo se empezará a mover hacia arriba y no va a girar, solo a desplazarse. Y la segunda condición de torque igual a cero no está satisfecho porque si analizamos la sumatoria de torques en ese punto, tenemos que esta fuerza F que está a la izquierda, pues como se va hacia arriba, le hará un movimiento hacia el sentido horario, ¿no es cierto?, negativo, fuerza por su distancia. Y la otra fuerza, pues tratará de moverle hacia el otro lado, que sería un signo positivo, sentido antihorario, un torque positivo. Y con estas distancias, pues, podemos nosotros expresar que la torca o el momento total alrededor del eje es igual a cero, ¿sí? Así que el cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a girar. La sumatoria de torques que nos quedaría, pues, en este punto, sí, sería igual a cero, pero el cuerpo se tiende a mover hacia arriba. Ese es el detalle. Entonces, hay estos tres casos de equilibrio, ¿sí? Un equilibrio que se mueva el cuerpo con una aceleración y el otro, pues que gire, ¿no es cierto? Que gire en su eje. Y nosotros debemos cumplir las dos condiciones. Para que podamos hacer los análisis, pues siempre debemos cumplir las dos condiciones de equilibrio. Que la sumatoria de fuerzas y torques sea igual a cero. ¿Por qué? Si analizamos esta condición del punto B, que la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto?, van a ser cero, va a girar la pieza, ¿no es cierto?, va a tener un torque la pieza, y con eso ya podemos analizar la velocidad tangencial que estaría implicada hacia el centro del círculo. Si gira esto, tenemos la aceleración radial, ¿no es cierto?, que ya hemos analizado, y ya no implica una condición de equilibrio. Y luego, si las fuerzas pues generan un movimiento, la fuerza aplicada a una masa con su aceleración viene a ser la segunda ley de Newton. Así los torques sean igual a cero. Ese es el detalle. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. ¿Cómo cumplir las condiciones de equilibrio? Y nosotros pues nos basamos en las dos. Hay que cumplir las dos o hacer que las dos se cumplan o plantearnos esa disposición. Sí. Bueno, les voy a dejar de proyectar para hacer unos ejercicios utilizando esta condición. Ahora este capítulo pues se llama equilibrio y en el Drive encontrarán la carpeta con los datos de equilibrio
los ejercicios en video y en PDF. Entonces, vamos analizando uno de ellos. No sé si ahí se proyectó algo. No, profe. No. profe. Bueno, ahí tal vez ya. Listo. Bien, entonces aquí nos dice, una escotilla uniforme de 300 newtons en un techo tiene bisagras en un lado. Cuando nos dice una escotilla uniforme o algún elemento uniforme, quiere decir que su peso está en el centro de gravedad, que es un cuerpo homogéneo. Una escotilla uniforme de 300 newtons en un techo tiene bisagras en un lado. Calcule la fuerza total hacia arriba necesaria para comenzar a abrirla y la fuerza total ejercida por las bisagras sobre la puerta. A, si la fuerza hacia arriba se aplica en el centro. B, si la fuerza hacia arriba se aplica en el centro del borde opuesto a la bisagra. Por lo general, estas puertas, si las empujamos, lo hacemos desde el filo opuesto a la bisagra, ¿no es cierto? Siempre, pues hacemos eso porque va a ser menor el peso o la fuerza que ejerzamos. Y eso lo analizamos aquí. Entonces, tenemos la bisagra, pues le he hecho con un punto, o las bisagras les he puesto con un punto, y la escotilla o la puerta. Va a tener un peso en el centro, ¿no es cierto?, de 300 newtons, porque nos dice que la escotilla es uniforme, justo en su centro, un peso de 300 newtons, y pues nosotros debemos ejercer una fuerza hacia arriba, justo en la mitad, para alzar la escotilla. ¿Cuáles son los valores de esa fuerza que tenemos que ejecutar y las fuerzas que se aplican en la bisagra? Entonces, la bisagra, pues para que no se mueva la puesta toda ella hacia arriba, pues va a tener una fuerza en Y que le sujete, ¿no es cierto? Y una fuerza en X para que no se mueva a los costados. Esta es la fuerza Y y fuerza X que tiene la bisagra. Luego vamos a tener el peso de la puesta y a eso le añadimos la fuerza que debemos ejecutar. El sistema pues va a estar totalmente en equilibrio, cumpliendo las dos condiciones. Torque y fuerzas igual a 0. Y con eso podemos analizar cuál es la fuerza que debemos aplicar. Entonces, sumatoria de torques igual a 0. Y lo vamos a hacer el punto para determinar los torques donde tengamos la mayor cantidad de incógnitas o los valores que no tengamos conocimiento, como puede ser aquí este punto A, porque si hacemos torque en el punto A, la fuerza en Y, como no tiene un brazo, y la fuerza en X, como no tiene un brazo de palanca, va a ser 0. Fuerza por la distancia 0 se hace en 0. Entonces, por eso siempre es lo más recomendado elegir el punto donde hagamos el torque, donde existan más fuerzas que no conocemos. Y con eso podemos hacer el análisis. Sumatoria de torque en el punto A va a ser igual a, analizamos en sentido antihorario positivo, tenemos la fuerza con relación al punto A, ¿no es cierto? Esta fuerza de aquí con relación al punto A va a moverse o va a hacer que gire el punto A en sentido antihorario positivo. Y si analizamos el peso en A, pues va a hacer que se vaya en sentido horario negativo. Y con eso analizamos la fuerza por la distancia positivo menos el peso por la distancia debe ser igual a 0. Y ahí tenemos la expresión de equilibrio para los torques.
Y con eso la fuerza por la distancia va a ser igual al peso por la distancia, en donde despejando la fuerza tendríamos que va a ser igual al peso. Las distancias, pues como es la misma distancia hacia el punto A, se simplifican y nos queda que la fuerza aplicada para alzar la escotilla es el peso de la escotilla. Y por eso les decía que nosotros siempre, cuando tenemos estos casos, ¿no es cierto?, hacemos la fuerza o levantamos las puestas lo más alejado posible al punto de giro, que serían las bisagras. Por lo general hacemos eso. Entonces, si la fuerza hacia arriba se aplica en el centro, luego en el punto B podemos analizar la fuerza que se aplique a un extremo de las bisagras. Y de igual manera tenemos las fuerzas en Y y fuerzas en X en la bisagra, porque tiene que soportar algo las bisagras, el peso de la escotilla en la mitad, y con eso podemos hacer el análisis de torques en el punto A también, que va a ser igual a 0. ¿En dónde nos quedaría? La fuerza, sentido horario, en sentido antihorario, positivo, fuerza por distancia, y ahora la distancia va a ser 2D. Fuerza por 2D menos el peso por la distancia debe ser igual a 0. Y despejando la fuerza, nos queda fuerza por 2D va a ser igual a W por D, en donde la fuerza sería el peso por la distancia sobre 2D. Se simplifica la D y nos queda el peso dividido para 2. La fuerza aplicada que debemos tener es la mitad del peso. 150 newtons. Es la fuerza que aplicamos. Entonces, vean, si aplicamos en un extremo la fuerza, pues debe ser menor para poder levantar el escote. Y con eso sabemos qué sucede en las fuerzas que aplicamos. Ahora, ¿qué sucederá en las fuerzas en Y y fuerzas en X en la bisagra? Si analizamos el primer caso, fuerza en Y y fuerza en X, y la fuerza que calculamos y el peso, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque no debe moverse, ¿no es cierto?, a excepción del movimiento de la bisagra, y nos queda Fy menos W y más F va a ser igual a 0. Sabemos que el peso es 300 y la fuerza que aplicamos 300, ¿no es cierto? La fuerza en Y que se genera va a ser igual a 0. No hay fuerza que sufra la bisagra. Y las fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, como hay solo una componente en X, F de X igual a 0. Y de igual manera, pues debemos hacer al otro extremo. Todas las fuerzas que intervienen en el sistema, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, nos queda menos W más F igual a 0, en donde Fy va a ser igual a 300 menos 150. La fuerza en Y que ejerce la bisagra es de 150 newtons. Entonces aquí se repartió las fuerzas, ¿no es cierto? La mitad hace la bisagra y la otra mitad hacemos nosotros. Por eso son los 150 newtons. Y la fuerza en X igual a 0. No hay otra fuerza en X que nos dé valores en X. Estamos. Sencillo aplicar esto, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, hagamos o hagan ustedes este siguiente
ejemplo, aplicando torques y sumatoria de fuerzas. En definitiva, pues esto nos ayuda a ver cómo se comportan los cuerpos. Sí. Bien. Entonces, dos personas llevan una tabla uniforme horizontal de 3 metros de longitud, que pesa 160 newtons. Como nos dice uniforme horizontal, pues el peso de la tabla va a estar en el centro. Si una persona aplica una fuerza hacia arriba de 60 newtons en un extremo, ¿en qué punto sostiene la tabla la otra persona? Y hagamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos? Entonces, desarrollen esto y cualquier pregunta me avisa.
Profe, Sí, me salió 2.4 metros del otro extremo. muy bien. Justamente eso está. Sí. Buenazo. ¿Y el resto cómo va? A mí también me salió, o sea, yo le calculé desde el otro lado y me salió 0,6 metros desde ese lado. Es lo mismo prácticamente. Claro, es lo mismo. Sí, sí, muy bien. Bien. Entonces, hacemos para que vean el resto de compañeros cómo han hecho sus amigos. Entonces, dos personas llevan una tabla uniforme horizontal de 3 metros de longitud que pesa 160 newton. En un extremo sujeta una persona y el peso de la tabla está en la mitad. Y después, pues, a que no se caiga la tabla, debe haber la sujeción de otra persona. Ese es el diagrama de cuerpo libre hecho lo más sencillo posible, ¿no es cierto? Y podemos analizar la fuerza 1, la fuerza 2 y sus datos. La fuerza 1 es de 60 newtons que aplica a una persona. La longitud de la tabla es de 3 metros. El peso va a estar ubicado a 1.5 metros porque va a estar en la mitad. Eso es lo que nos dice porque es uniforme. Y podemos analizar sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Sabemos la fuerza en 1, el peso de la tabla y la fuerza en 2 no conocemos. Podemos aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que sería F1 menos el peso y más F2 igual a 0. De eso tenemos que F2 va a ser W o el peso menos F1, 160 menos 60 igual a 100 newtons. Esa es la fuerza que debe aplicar la otra persona para poder llevar la tabla. Ahora, ¿a cuánto se va a ubicar la persona o qué distancia de algún extremo de la tabla se puede ubicar la persona? Y podemos hacer de F1 hasta F2 cuál es la distancia que se ubique. Entonces, sumatoria de torques, porque no conozco esa distancia, va a ser igual. Considerando el movimiento antihorario positivo, y nos quedaría el peso W hacia abajo hace un movimiento horario menos W por su distancia más la fuerza 2 que ya calculamos por su distancia X que no conocemos al punto de giro que nosotros dijimos, ¿no es cierto? Que es el punto A. Eso igual a 0.
Conocemos F2, despejamos la X y nos queda W por 1,5 para F2, que sería el peso 160 por 1,5 para la fuerza 2, igual a 2,4 metros. O 0,6 si es que se hizo el análisis desde la derecha. Ese es el detalle. ¿Estamos? Bien. Listo, entonces, hagamos otro ejercicio. Este de una repisa colgada en un techo. Sí. Hagan y cualquier pregunta me avisan.
Profe, sale 50 newtons y 25 newtons. Sí, la fuerza 250 y la fuerza 1, 25 newtons. Sí. También bueno, entonces hagamos el ejercicio. O espero un ratito. Mejor ya haga, profe. Sí, porque ya nadie responde ni dicen nada. Ya se han ido, creo, y han dejado prendido el Zoom. Bueno, vamos a hacer. Entonces, tenemos la viga horizontal sujeta por esos dos cables. Pues los cables van a hacer la misma fuerza, estén sujetos de la forma que sea. Si el techo sería horizontal o inclinado, pues el cable igual va a soportar la misma fuerza. Entonces, tenemos la tabla horizontal, la herramienta en el centro y los puntos donde se sujetan los cables que generan tensión o lo que viene a ser lo mismo, las fuerzas, ¿no es cierto? Aquí ya le pasé el dibujo justo a la gráfica y nos queda el peso de la tabla, que sería en la mitad, ¿no es cierto? De toda la tabla, el peso W con su distancia de 0,20 y 60 centímetros, que sería 0,6 metros. Con esto, pues sacamos las dimensiones. Entre cables hay 0,4 metros. A la herramienta, pues son 25 centímetros, 0,25. Y pues, no, esto es la altura del cable. Es 0,20 a la herramienta. Y pues nos queda 0,1 metros y 0,1 metros a la derecha y a la izquierda del peso de la tabla o donde se ubica el centro de gravedad de la tabla. Entonces ahí sí sumamos pues 0,2, 0,3, 0,4, 0,6 metros, que sería la dimensión de la tabla. Esta distancia de 25 centímetros, que es la altura de los cables, pues no involucra porque no interfieren en el análisis. Entonces tenemos la fuerza 1, el peso de la herramienta, el peso de la tabla y la fuerza que ejerce el cable o la tensión del cable. Con las distancias 0,20 hasta la herramienta, 0,30 hasta el peso del centro de gravedad de la tabla y 0,4 hasta el otro cable. Con eso podemos analizar qué fuerzas debemos encontrar. Será F1 y F2 y mediante torques, haciendo un punto de giro, puede ser en F1 o en F2, encontrar las incógnitas que nos faltan. Con eso podemos hacer sumatoria de torques en 1, ¿sí?
En la tensión 1, esta se va a hacer 0 porque no hay una distancia y la incógnita que vamos a encontrar será F2. Entonces nos queda menos los pesos, porque los pesos como están hacia abajo van a hacer el giro horario con relación a este punto, menos el peso de la herramienta por 0,2, menos el peso de la tabla por 0,3 y más la fuerza 2 por la distancia 0,4. Eso igual a 0. Efectuando el cálculo nos queda F2 del peso de la herramienta 25 por 0,2 más 50 por 0,3 sobre 0,4, que es la posición de la tensión 2. Calculando F2 nos da igual a 50 newtons. Entonces, como ya tenemos todas las fuerzas, podemos calcular F1 con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y nos quedaría F1 más F2 menos el peso de la herramienta y menos el peso de la tabla igual a 0. En donde F1 va a ser menos 50 más 25 más 50, eso es igual a 25 newtons. ¿Sí? Entonces, lo importante es hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Cualquier pregunta ya saben, me interrumpen nomás. Analicemos este ejercicio de la escalera. Nos dice una escalera uniforme de 6 metros de longitud que pesa 160 newtons. Descansa contra una pared vertical sin fricción con su base a 3 metros de la pared. El coeficiente de fricción estática entre la base de la escalera y el suelo es de 0,4. Entonces en el suelo vamos a tener un coeficiente de fricción y en la pared no va a haber fricción. Un hombre de 740 newtons sube lentamente la escalera, empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre de la escalera. A. ¿Qué fuerza de fricción máxima puede ejercer el suelo sobre la escalera en su base? ¿Cuánto asciende esa fuerza cuando el hombre ha subido 1 metro a lo largo de la escalera? C. ¿Hasta dónde puede subir el hombre antes de que la escalera resbale? Entonces, al subir en la escalera, pues, donde se resbala es en el piso. Entonces, ahí vamos a tener una fuerza de fricción que se oponga al movimiento de la escalera y pues en la parte que se apega a la escalera, a la pared, es un punto de apoyo. Entonces, la escalera de 5 metros, el peso, como la escalera es uniforme, estará en la mitad. Formamos pues un triángulo rectángulo porque nos dice que la base está a 3 metros de la pared. El coeficiente estático 0,4. Luego, un hombre sube lentamente la escalera que tiene el peso de 740 newtons. ¿Cuál será la fuerza de fricción que se genera en la base de la escalera con el piso? Tomamos las dimensiones, ¿no es cierto? El hombre ha subido 1 metro y el peso pues estará en la mitad de la escalera, 2,5 metros. Con eso podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, el peso en la mitad, el hombre a 1 metro, en la parte de la escalera en el piso va a haber una fuerza normal Fy hacia arriba o la que soporta el piso o la que genera el piso va a ser la normal hacia arriba, yo le he puesto como Fy, y la fuerza X hacia la derecha, que viene a ser la fuerza de fricción, que va a impedir que la escalera se mueva hacia la izquierda. Y en la pared de arriba tenemos una fuerza de apoyo, donde se apoya la escalera, ¿no es cierto?, horizontal en la pared. Como no hay fricción, no hay roce entre la pared y la escalera. Con eso podemos analizar qué ángulo
de inclinación tiene la escalera. Si analizamos el coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, sabemos que la base es 3 y 5 lo que mide la escalera, alfa va a ser igual a 53.13 grados. Y ese ángulo nos va a ayudar a determinar las fuerzas y los torques que se generan. Con ese ángulo podemos analizar la parte A, que nos dice qué fuerza de fricción máxima puede ejercer el suelo sobre la escalera en su base. Necesitamos encontrar cuál es el valor de esta Fx o de la fuerza de fricción que va a evitar que se mueva la escalera. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, tenemos Fy para encontrar esta normal. Acordaránse que la fuerza de fricción es μ por la normal. La fuerza de Fy menos el peso del hombre menos el peso de la escalera igual a 0. Como no hay otra componente en Y, pues puedo encontrar esta normal para calcular la fuerza de fricción que debe efectuarse a que no se caiga la escalera y a que soporte el peso del hombre y la escalera. Entonces tenemos esa fuerza de Fy va a ser igual a 740, ¿sí? Más, aquí es más, ¿sí? Más el peso de la escalera, son 160 y 740, 900 newtons. Ya sabemos de Fy que es la normal que está soportando la escalera. Entonces la fuerza de fricción es el μ estático por la normal, en donde la fuerza de fricción va a ser el μ estático por Fy, porque esa fuerza Fy viene a ser la normal que soporta la escalera. 0.4 por 900 newtons son 360 newtons. Eso es, o esa es la fuerza de fricción que debe ejercer la escalera. 360 newtons. Ahora, el punto B dice, ¿a cuánto asciende esa fuerza cuando el hombre ha subido 1 metro a lo largo de la escalera? Entonces, si el hombre está a 1 metro, debemos ver cuál es la fuerza que se genera. Y aquí debemos analizar lo siguiente. Vamos a tener esta fuerza de fricción hacia la izquierda y cuando va subiendo el hombre, ¿no es cierto? Cuando va subiendo el hombre, se va a ir apoyando en la pared, se va a apoyar en la pared la escalera. Entonces vamos a hacer que esta fuerza en P siga aumentando. ¿Sí? ¿Qué va a ser igual y contraria a esta fuerza en X? Para que se mantenga en equilibrio. Ese punto hay que considerar. Entonces, pues realizando el análisis, tenemos el peso de la escalera, el peso del hombre, el ángulo de 53.13 grados y con eso sus distancias. 1, 2.5 porque hasta 1 subió el hombre y en 2.5 está el peso de la escalera y esta fuerza Fp es la que va a soportar todo el apoyo que genere el hombre para que no se resbale. Entonces, necesitamos encontrar esta fuerza Fp para saber que esa fuerza Fp debe ser igual a esta fuerza en X para que no se mueva. Entonces, como no conocemos todas las fuerzas en este punto, podemos hacer una sumatoria de torques en A. Sumatoria de torques en A igual a 0, pues consideramos el torque positivo en sentido antihorario
Y pues analizamos. El peso del hombre va a generar un torque antihorario, ¿no es cierto? Va a hacer que se caiga la escalera. El peso de la escalera también va a ser en sentido horario. Y pues la fuerza en la parte alta de la escalera va a ser en sentido antihorario. Con esos datos podemos calcular los torques. Acordaránse que los torques que se generan siempre analizamos los perpendiculares. El peso perpendicular del hombre a la escalera y el peso perpendicular de la escalera. Entonces sería menos W, H o W del peso del hombre por el coseno del ángulo. Alfa, si analizamos, pues ahora con la vertical, el ángulo alfa sería el que necesitamos para analizar la perpendicular. Entonces, coseno de alfa por la distancia 1, menos el peso de la escalera por el coseno del ángulo, que viene a ser la perpendicular, ¿no es cierto?, por 2.5 y más esta fuerza P, la perpendicular a esa fuerza P, que sería el seno del ángulo alfa. Eso por la distancia 5. Como va a estar en equilibrio, igual a 0. Resolviendo esto, nos queda el peso del hombre, el ángulo, la distancia, luego la escalera, el ángulo, la distancia y la incógnita FP por el seno del ángulo y por 5. Despejando FP nos queda un valor, pues ya haciendo todo el cálculo, ¿no es cierto?, del despeje, FP va a ser igual a 171.2 newtons. Entonces, con esa fuerza es la que está soportando la pared y para que esté en equilibrio debe ser igual a la fuerza Fx o a la fuerza de fricción que se genera en la parte baja. Porque si esta fuerza de fricción sería menor, se va a resbalar. No hay condición de equilibrio. Y con eso sabemos que la fuerza que necesitamos, sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a 0. Fx menos Fp va a ser igual a Fx igual a Fp y Fx es 171.2 newtons, que es la fuerza de fricción que debería estar ejerciendo cuando el hombre sube hasta 1 metro. Luego el punto C nos dice hasta dónde debe subir el hombre antes de que la escalera resbale. Bueno, ¿cuánto soporta la escalera? O la fuerza de fricción, ¿cuánto puede soportar? Si nosotros analizamos al inicio, la fuerza de fricción que encontramos es de 360 newtons, es la fuerza máxima que podrá generarse en el piso para que no se caiga. Y ahora, considerando ese valor, podemos hacerle que siga subiendo el hombre hasta antes que se caiga. Entonces, si el hombre va a seguir subiendo, ¿no es cierto?, aumenta su torque, y si aumenta su torque van a cambiar las condiciones en la fuerza de fricción. Pero sabemos que la fuerza de fricción aguantará hasta 360 newtons. Con esos datos, pues, haríamos el cálculo del punto C. ¿Cuál será la fuerza de fricción máxima que va a alcanzar en el piso la escalera y el piso? Es de 360 newtons. Entonces, hasta que se llegue a tener esa fuerza de fricción, el hombre podrá seguir subiendo. Y con eso hacemos el análisis. La sumatoria de torques en A para saber cuánto puede subir el hombre, la podemos sacar del mismo análisis que hicimos anteriormente. Tenemos el torque del peso del hombre, el torque del peso de la escalera y el torque generado
por la fuerza Fp, que es la fuerza de fricción. El cambio que vamos a tener es que no sabemos cuál es la distancia que puede subir el hombre. Y con eso hacemos menos el peso del hombre por el coseno del ángulo, la distancia x, que vamos a calcular cuánto sube, menos el peso de la escalera por el coseno del ángulo, por 2.5, que es el centro de la escalera, y la fuerza de fricción o Fp por el seno del ángulo y por su distancia 5 igual a 0. Tenemos entonces el peso del hombre, el coseno del ángulo, el valor de x, que es lo que vamos a encontrar, luego 160 coseno del ángulo por 2.5, ahora esta fuerza Fp, que es la máxima que podrá soportar, es de 360 newton por el seno del ángulo y por 5. Eso igual a 0. Despejando x, nos queda un valor de 2.69 metros. Hasta esa altura de la escalera podrá subir el hombre en el piso que esté asentado a la escalera. 2.69 metros. ¿Estamos? Preguntas. Se puede hacer, ¿no es cierto? Y, profe, ¿puede dejar un ratito en el punto B para ver lo de fuerza, la sumatoria de fuerzas en X? Ya, el punto B. Ahí. En una más creo que es en la próxima página. La sumatoria de Sí, en fuerzas. esa, creo. Mm, Ahí, Ahí. Ya. ahí, en esa de ahí. Profe, entonces, digamos, si es que la sumatoria de fuerzas en X y está en equilibrio, F, o sea, la fuerza de fricción tiene que ser igual a la fuerza en P, digamos, Sí, ¿no? sí. La fuerza P. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bien. Entonces, hagan ustedes el siguiente ejercicio. El 11-14. La viga horizontal de la figura pesa 150 newtons y su centro de gravedad está en su centro. Listo. Calcule la tensión en el cable y las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Entonces aquí, de igual manera, aplicando torques, porque ya tenemos el peso de esta viga de 4 metros, aplicando torques encontremos la tensión en el cable y las componentes horizontal y vertical ejercidas en la pared sobre la viga.
Profe, disculpe, ¿hay que hacer la 11-14 y 11-15 o solo la 11-14? Solo el 11-14. Ya. Profe, el peso de la viga no influye en la tensión de la cuerda, ¿no es cierto? ¿O sí? Claro, sí. Sí, sí, justo el peso de la viga está en la mitad y por eso les digo que con torque es mejor calcular esto que con sumatoria de fuerza. Profe, Si ¿cuánto le sale la hacemos tensión del cable? ¿Cómo? Profe, la tensión sale 625. 625.1 newtons es la tensión en el cable. Sí. Sí, me salió lo mismo. Sí, tienen lo mismo, buenazo. Y con eso pues ya hay como analizar las reacciones en la, en la viga o
en la viga sería, que está pegada a la pared. Fx y Fy. Fx y Fy. Que esas son las reacciones que se generarían en la pared. Profe, F en X sale 500 y FY sale 75. Hacia abajo. Hacia abajo. Sí, es que yo le puse la reacción hacia arriba de FY y me Ya. salió negativa, pero me salió menos 75. Ya. Sí, O sea, bien está. Bien está. Ahora 75 y 500. Vamos a ver. Mm, 36.86. Disculpe, profe, ¿cuánto salía la fuerza en Y? 75 newtons. Ya, gracias. Pero ahí yo quiero revisar si es hacia arriba o hacia abajo. Yo tengo hacia arriba, está bien. Dejen ver, menos. A mí también me salió hacia arriba. Sí, hacia arriba. Sí, yo también tengo hacia arriba, profe. Sí, hacia arriba es. A mí Revísele también me ahí sale el dato positivo, profe. positivo. O sea, hacia arriba, con la fuerza hacia arriba. Pues hacia arriba, sí. sí, sí, profe, sí, me he confundido el signo. Sí sale hacia arriba. Ahí, ahí. Bueno, ¿alguien más tiene el dato? Bien. Entonces hagamos a ver cómo están para el resto. ¿Que están dormidos o se fueron? Verán. Bueno, vamos haciendo. Tenemos la viga. De la viga, el peso de la viga es importante, como nos dice que es una viga horizontal, ¿no es cierto? El peso en su centro, luego el peso del tanque, 300 newton, la tensión T1, si quieren, o T, que se va a generar del cable, y las reacciones FY y FX en la pared. Esos son los vectores que tenemos. Con eso, no conocemos T1, ni FY, ni FX. Podemos hacer el punto de giro, o lo mejor es hacer el punto de giro aquí, en la pared, pues, ¿no es cierto?, para determinar cuánto vale T1. Y pues, mediante torques es más fácil. De igual manera, sumatoria de fuerzas pueden aplicar, pero van a tener más incógnitas. Y aquí, pues con el torque se simplifica. Entonces, sumatoria de torques en el punto A, antihorario positivo, tenemos que el ángulo de inclinación del cable, ¿no es cierto? Como ya tenemos ese triángulo rectángulo, 4, 3 y 5, pues el ángulo va a ser el seno del ángulo 3 sobre 5, en donde el ángulo va a ser igual a 36.86 grados. Con eso podemos determinar el torque 1. El torque de la tensión 1, pues siempre va a ser el perpendicular, ¿no es cierto? Siempre debemos considerar el perpendicular
al eje a la palanca, ¿sí? Y pues nos queda el torque 1. Sería la tensión en 1 por el seno del ángulo alfa por la distancia 4, menos el peso de la viga por 2, menos el peso del tanque por 4. Y eso es igual a 0. Con eso encontramos T1, que va a ser igual, bueno, haciendo todo el cálculo, ¿no es cierto? Va a ser igual a 625.1 newton. Y la dirección, pues, hacia arriba. Luego, debemos encontrar cuáles son las reacciones en la pared con la unión a la viga. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sería FY, menos W de la viga, menos el W del tanque, y más la tensión 1 por el seno del ángulo. Eso va a ser igual a FY, 150 más 300 menos 625 newtons por el seno de 3686, FY 75 newtons. Entonces, si tengo positivo, estaría bien hacia arriba. Luego, sumatoria de fuerzas en X. F de X va a ser igual a la tensión 1 por el coseno del ángulo, y F de X sería igual a 625 por el coseno de 3686, 500.1 newtons. 500 newtons. Sí, estamos. Fácil, ¿no es cierto? Está asequible. Preguntas acerca de el ejercicio. No, profe. Bien. Hecho entonces. Les voy a dejar de compartir la palanca, la pantalla. Ya se han salido unos cuantos, pero bueno. Entonces, con esto nos vemos el día de mañana. Sí. Y pues cuídense mucho, harán los deberes sobre esta parte de equilibrio, que están poquitos. Sí. Ya, profe, muchas gracias. Gracias. Bien. Hasta luego, gracias. Hecho, Gracias, entonces, profe. Hasta Gracias. luego. nos vemos profe. mañana. Hasta luego, Chao. profe. Chao, chao. Gracias, profe.